Saludos, quien les habla el profesor Renzo Briceño, el administrador de la asignatura Estructura Algebraica durante el semestre 2016-1 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Acarigua, Núcleo Portugués. En esta oportunidad estamos reunidos para estudiar estructura de grupo, que es necesario recordar que en clases anteriores o lecturas anteriores hemos profundizado los temas como ley de composición interna, ley de composición externa, y también hemos definido formalmente lo que es una estructura algebraica. Para dar inicio a lo que es la estructura de grupo o al análisis o al estudio de la estructura de grupo, debemos partir de un conjunto G, que es necesario para el estudio de las estructuras algebraicas tener nociones profundas y amplias sobre las nociones de conjunto. Empezamos con la definición número 1. Grupoide. Sea un conjunto G no vacío y dotado de una ley interna con respecto a la operación asterisco, entonces el par G asterisco es un grupoide. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo demuestro que este conjunto G es no vacío y está dotado de una ley interna con respecto a la operación asterisco, entonces este conjunto G con la operación asterisco es un grupoide. Axiomáticamente, si existe un X que pertenece a G, entonces yo puedo decir que este G es diferente de vacío. Si yo compruebo que este G pertenece al conjunto G, automáticamente yo puedo decir que este G es diferente de vacío. Si yo tomo dos elementos X y Y pertenecientes al conjunto G y le aplicamos la operación asterisco y nos resulta un elemento Z que también pertenece a G, entonces yo puedo asegurar que este conjunto G está dotado de una ley interna con respecto a la operación asterisco. Axiomáticamente dice así: para todo XY que pertenece a G, tal que X operado con Y también pertenece a G. Entonces, en otras palabras, si ese conjunto G es no vacío y está dotado de una ley interna con respecto a la operación asterisco, entonces este G es o presenta una estructura de grupo. Definición número 2 de semigrupo. Si el par G asterisco es un grupoide y cumple con la ley asociativa, se dice que G asterisco es un semigrupo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el conjunto G con la ley interna asterisco es un grupoide, o sea que cumple con estos dos axiomas anteriores y también cumple con el axioma de la asociatividad, se dice que ese conjunto G bajo la operación asterisco es un semigrupo. Ahora, cuando hace referencia a la ley asociativa, se refiere al siguiente axioma: para todo x, y, z que pertenece al conjunto G, tal que x operado con y operado con z es igual a x operado con y operado con z. Entonces, si yo compruebo que este conjunto G bajo la operación asterisco cumple con estos dos axiomas aunado a la ley asociativa, entonces este par es un semigrupo. Definición 3. Monoide. Si el par G asterisco es un semigrupo y posee un elemento neutro, se dice que G asterisco es un monoide. ¿Qué quiere decir eso? Que si el conjunto G bajo la operación asterisco es un semigrupo, es decir, que cumple con los tres axiomas anteriores, pero también cumple con el axioma del elemento neutro, yo puedo decir que ese par G asterisco es un monoide. Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando el axioma que se debe comprobar es del elemento neutro? Es decir, que si existe un elemento E que pertenece también al conjunto G y para todo elemento X que yo tome de este conjunto G, tal que ese elemento X operado con E o
ese elemento E operado con X me resulte X. En este caso, el elemento neutro es E. Si yo descubro que este grupo con respecto a la operación asterisco posee un elemento neutro más que cumple las tres condiciones anteriores, entonces ese par es un monoide. La definición número 4 de grupo. Si el par G asterisco es un monoide y todos sus elementos poseen elementos simétricos, se dice que G asterisco es un grupo. Cuando él hace referencia a un monoide es que él debe cumplir, ese conjunto con la operación asterisco debe cumplir con estos cuatro axiomas anteriores, ¿no? Si cumple con esos cuatro axiomas anteriores y aparte también cumple con el axioma donde todos sus elementos poseen un elemento simétrico, entonces ese par es un grupo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando señala de que todos sus elementos poseen elementos simétricos? Es comprobar este sencillo axioma que observamos acá, que dice así: para todo X que está en G, por supuesto en el conjunto E, existe un X' que también está en G, tal que X operado con X' es igual a X' operado con X, me resulte el elemento neutro. Si yo descubro que cada elemento de ese conjunto E tiene su elemento simétrico, entonces el par G asterisco es grupo, pero también que haya, por supuesto, cumplido con las condiciones anteriores. En otras palabras, sea un conjunto no vacío dotado de una ley interna, asterisco, se dice que el par G asterisco posee una estructura de grupo si asterisco verifica los siguientes axiomas. G1, la asociatividad. G2, el elemento neutro. G3, el elemento simétrico. Por supuesto que la definición de grupo señala que son tres axiomas que hay que comprobar para poder determinar si un conjunto G con la ley asterisco posee estructura de grupo. Pero en el fondo se resumen en 5 axiomas. ¿Por qué? Porque primero hay que probar que no sea vacío, que tenga una ley interna con respecto a la operación asterisco y por supuesto los 3 axiomas a los que hace referencia la definición de grupo. Seguidamente el grupo abeliano. Si el par G asterisco es un grupo y cumple con la ley conmutativa, se dice que el par G asterisco es un grupo abeliano. También se le puede llamar un grupo conmutativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el conjunto G bajo la operación asterisco cumple con los 5 axiomas anteriores, que no es vacío, que posee ley interna con respecto a la operación asterisco, que cumple G1, que cumple G2, que cumple G3 y aparte de eso, también cumple con la ley conmutativa, entonces ese G o ese conjunto G con la operación asterisco es un grupo abeliano. Cuando hace referencia a la ley conmutativa, ¿a qué se refiere? Al cumplimiento de este axioma que observamos acá. Para todo X, Y que está en G, X operado con Y es igual a Y operado con X. En otras palabras, sea G un conjunto no vacío dotado con una ley interna, se verifica que el par G asterisco posee estructura de grupo abeliano si asterisco verifica las siguientes axiomas. Veamos, G1 la asociatividad, G2 el elemento neutro, G3 el elemento simétrico, G4 la conmutatividad. Esto quiere decir que hay 4 axiomas para que se pueda comprobar que un conjunto bajo una operación asterisco presenta una estructura de grupo abeliano, que se resumen en 6 porque primero hay que probar que no es vacío y que posee una ley interna con respecto a asterisco. Cuando no se va a probar que el conjunto es no vacío y que la ley interna es asterisco, por supuesto es interna, si el mismo problema o el mismo ejercicio dado al estudiante te señala que él no es vacío y que ya posee una ley interna con respecto a la operación asterisco. Si el ejercicio no lo dice, el estudiante debe demostrarlo. Por eso es que
Las definiciones de los libros señalan que las 4 principales axiomas para que sea una estructura de grupo abeliano son estos. Ahora bien, en resumen, todo conjunto G, ¿verdad?, puede ser un grupoide cuando, recordemos, cuando posee ley interna y también diferente de vacío. Porque si el grupo G no tuviera elementos, entonces no puede poseer una estructura algebraica. Es necesario que el conjunto G posea elementos. Entonces, él es grupoide cuando es diferente de vacío y por supuesto posee una ley interna con respecto a una operación dada. Es un semigrupo cuando él es grupoide y también cuando él cumple con la asociatividad. Es un monoide cuando es un semigrupo y cumple con el elemento neutro. Es un grupo cuando él es monoide y cumple con el elemento simétrico. Es un grupo abeliano cuando él es grupo y cumple con el axioma de conmutatividad. Es necesario señalar que todo grupo abeliano puede ser grupo, todo grupo es monoide, todo monoide es semigrupo, todo grupo semigrupo es grupoide. Pero no todo grupoide es semigrupo, ni todo semigrupo es monoide, ni todo monoide es grupo, ni todo grupo es un grupo abeliano.